Buenos días, bienvenidos todos. Vamos a empezar la charla coloquio Mitos y realidades en hacking. Los ponentes que tenemos hoy en la mesa son unos ponentes de lujo. Son, en primer lugar, Luis Castañeda, Rubén Santamarta, que viene en sustitución de don Fermín Sierra, que no ha podido venir, Chema Alonso y Alejandro Ramos. La mecánica de la mesa coloquio va a ser un poco muy parecida a la anterior, donde primero va a haber unas presentaciones de diapositivas para ambientar y centrar el tema, y después pasaremos a un turno de preguntas donde los componentes de la mesa responderán a las cuestiones que ustedes tengan a bien hacerles. En primer lugar, tiene la palabra don Luis Castañeda. Gracias. Bueno, como vieron, el tema del coloquio es mitos y realidades del hacking como tal. La verdad es que es un tema bastante álgido, es un tema complicado de tomarlo porque cada quien tiene mucho que decir sobre esto, y a lo largo del tiempo se han dado distintas definiciones románticas sobre lo que es el hacking como tal, y viene sobre eso que están viendo por ahí, que es el entusiasmo por el cómputo. Eso ha sido en donde podría entrar la parte de computer hacking, ¿no? Pero ya computer security hacking ha tomado una distinta connotación, en la cual ahorita existen una tipificación por parte de los skills de la gente, de las aptitudes de la gente y de del modus operandi, por decirlo así. Entonces, se les ha tachado por lo tanto con dos sombreros o con dos tipos de métricas como tal. Hay una tercer sombrero, pero también es algo completamente dudable el tema de los grey hats. Pero estamos hablando de los white hats, de la gente de sombrero blanco en el tema de seguridad computacional, al tema de vulndev, que vamos a ver también adelante qué es, y la parte de los black hats, que es donde voy a focalizar un poquito mi charla. Existen, algo bien importante dentro de la comunidad underground y en general es que existen segmentaciones, como en todas las sociedades que hay, y esas segmentaciones se dan por parte de géneros, incluso hasta de sexo, de mucho tipo de cosas. La verdad es que se cree que todos los hackers trabajan en conjunto para luchar contra el mal, y también como el mal. Es un tema bastante complicado, el cual se toma un tipo de Robin Hood o se toma etcétera, ¿no? Entonces, aquí viene la primera pregunta que ustedes van a, si es que la quisieran debatir, es ¿qué es para ustedes como tal un hacker, ¿no? Y eso es el primer mito que existe como tal. Actualmente, simple y sencillamente, es una persona, y eso se ha dado esa connotación, que compromete a algún ordenador de alguna manera. Eso es también un tema complicado porque deja fuera a Linus Torvalds, a muchas otras personas que están haciendo un tipo de investigación diferente. Pero en este caso, en el tema de seguridad, entraríamos en este tipo de hackers, ¿no? La gente que está haciendo delitos de alguna manera. Esta es una de las clásicas noticias amarillistas que vemos en los diarios, que es sobre hackear y robar dinero como tal. No es tanto hackear, de hecho esta noticia que están viendo aquí es referente a una persona que hizo phishing y que por medio de phishing obtuvo un token, un security key físico de alguna manera, no sabemos, no se supo cómo, y también tenía el password para acceder a esto, seguramente por algún gusano y demás. Existen también connotaciones como la que están viendo, que es un ejemplo muy, muy importante de lo que tiene que ver con un proyecto que también van a ver adelante. Esta es una persona que es muy famosa en el underground, en conjunto con otra persona que también está dentro de un proyecto que van a ver adelante, que logró comprometer muchas tarjetas de crédito, pero esto es gente que está en el underground, dentro del lado Black Hat, y que es famosa por ello, pero de alguna u otra manera cayó en manos de la justicia. ¿Cuál es la escena internacional? La escena internacional es completamente diferente en cada uno de los países. La verdad es que el escenario de Latinoamérica es extremadamente complicado porque hay gente que o sabe mucho o no sabe nada. En el caso de Estados Unidos es algo un poquito más balanceado. E incluso en Europa, no sé, aquí lo van a ir cualificando si es que se toman el tema. Pero la escena internacional existe. Y la escena internacional es un tema también que vamos a estar viendo.
porque va mucho en la connotación de lo que es la security industry. La security industry es el tema de la gente que está persiguiendo de alguna manera o haciendo dinero con esta persona no te va a hackear porque tienes tal firewall, esta persona no te va a hackear porque tal. Esta persona es una persona reconocida en el mundo del underground internacional y te va a hacer un pen testing para probar que no es vulnerable X o Y fallo. Entonces, la security industry es también otro tema que sería muy importante ahondar. Es un tema como tal, que van a ver por ahí en los slides adelante, que es un tema de mucho dinero. Es un tema donde hay mucha plata. ¿Es un negocio? Pues por supuesto que es un negocio. De hecho, ese es el mayor negocio que hay detrás de esto. La parte de comprometer sistemas de un lado y asegurar sistemas del otro. Había en los slides que tenía Fermín, había un slide muy importante que hablaba sobre cuánto cuesta un exploit actualmente. Los exploits actualmente, una persona que hace exploits, bueno, puede obtener la cantidad de dinero que se imaginen por uno de ellos, ¿no? Hasta $200,000 por un exploit remoto de Windows. Entonces, es también un negocio el tema de realizar pruebas de concepto. Ahora bien, el underground internacional, y es el tema de yo soy hacker y nunca me han hackeado, ¿no? Y nunca me van a hackear. Este es un tema bien complicado. En el underground internacional existen proyectos de hackear hackers, y ese es un proyecto que es muy famoso. De hecho hay varios, pero el general es un proyecto que se llama Project Mayhem. Project Mayhem es una iniciativa interesante si la quieren ver desde ese lado. No sé si llegaron a ver la película de Fight Club, donde Project Mayhem es para terminar con la sociedad actual como tal. Es un tema muy parecido y se ha dado por varios grupos de gente que la verdad es que siempre casi son la misma, pero es el tema de comprometer hackers bien famosos en la escena underground internacional. Entonces están grupos como Elite, que están viendo ahí, que es el 8, es Elite, es Hono, actualmente Zero for Owned. O sea, de las personas que llegaron a comprometer famosas Elite, pues fue Theo de Rat, el creador de OpenBSD, fue HD Moore, K2, etcétera, gente muy famosa dentro del underground internacional. En la parte de Zero for Owned, acaba de salir la última revista por ahí de abril más o menos, y viene gente como la gente que Dan Kaminsky, Jonah Rutkowska, etcétera, gente muy famosa dentro del underground internacional, y están postulando estas signs que por ahí van a ver esas direcciones y las pueden descargar, son mirrors de las direcciones. Iba a mostrar una, pero es un poco complicado ahí verla. Están donde está, es un tema bien complicado en el cual no es que hackeen los servidores ni nada, hackean las computadoras de la gente. Entonces se meten, publican sus correos electrónicos, publican todos los estratos de su vida social, publican exploits que se les conoce como Zero Day, que están ellos desarrollando en ese momento en algunos casos. Es una completa exposición de las personas. Entonces, es un proyecto que también es algo interesante de debatir. Por otro lado, está el tema hacia las empresas, ¿no? Sobre el hacking ético. Esas personas que realizan hacking ético a veces también tienen un tema de situación dudosa. Y es por eso que todas las personas que realizan de alguna u otra manera tienen la capacidad de hacer la otra manera, la manera maliciosa. Entonces es un tema también complicado, y es el tema de Dark Pepito, por ejemplo, nos hackeó. ¿Lo contratamos? La primera cosa que nos viene a la mente es decir, pero por supuesto que no. Pero existen, y soy partícipe de casos en los cuales son contratados. De hecho, ustedes pueden ver en las medias gente que está desarrollando virus, gente que está desarrollando que tienen un historial criminal y son contratados para realizar seguridad. Eso es un tema también complicado. El tema de Vulnerability Development, que es el tema del desarrollo de exploits y desarrollo de investigación, es el tema de la ciencia, digámoslo así, detrás de la seguridad. Es lo que llega a pensar la persona que se dedica a esto, es que se va a morir de hambre como tal al programar exploits, y lo que él quiere es hacer seguridad con lo que sabe. Ese es también otro mito bastante complicado, y es que la gente que a veces compromete sistemas cree que sabe asegurar sistemas, y eso también es un tema de mucha práctica por ahí, porque la gente que compromete sistemas tiene que encontrar un fallo para poder penetrarlo.
y la gente que los asegura tiene que tapar miles de fallos. Esa es una gran diferencia. Cuando se está a cargo de una red que tiene 17,000, 80,000 máquinas o ordenadores, es muy complicado el tema de tenerlos a raya todos. Ahora bien, vulnerabilidades Zero Day. Este es también otro tema muy interesante. Vulnerabilidades que no son públicas y exploits que no son públicos. Entonces, posiblemente cuando nos instalan un software de seguridad como un firewall, un antivirus, bla, cubrimos algún requerimiento de seguridad mínimo. Y el management, las personas que toman decisiones en las empresas, a veces creen que con eso es suficiente. El tema es que existen técnicas de explotación, vulnerabilidades, y por ahí lo comentaron en los otros coloquios, que es el tema de que el verdadero problema en la cadena de seguridad es el usuario. Entonces, existe la posibilidad de comprar Zero Days cuando estás haciendo pen testing. Existen suites de penetración automatizada, como estas que están viendo aquí, que se llama Immunity Canvas. Ellos publican una serie, esa que están viendo ahí es un sitio que publica la posibilidad de adquirir Zero Days por un pago, de ahí pueden ver el pago más o menos. Como lo menciono, no existe solución para un fallo Zero Day porque no se conoce. Posiblemente existen algunos productos porque están públicos, pero lo que quiero que vean es que no toda la gente tiene acceso a ese tipo de soluciones para protegerlo, pero sí hay mucha gente que puede tener acceso a soluciones para atacar. Aquí está otro tipo de paquete orientado hacia Canvas para realizar pruebas de penetración basada en vulnerabilidades no públicas, que se llama Vuln Disco. Y bueno, esa es la otra perspectiva que se tiene. No sé si en alguno de ustedes ha estado en una auditoría de PCI o en alguna auditoría de ISO y demás. Los auditores de las grandes firmas llegan con el documento y dicen, ¿tienes antivirus? Sí. ¿Tienes tal? Sí. Toma, pasaste la auditoría. Eso es también otro gran problema. No sé si sea un problema también de Europa, pero es un problema completamente de América. Es un problema en el cual el cumplimiento por un estándar nos llega a pensar que somos seguros de alguna u otra manera. Y eso es completamente una parafernalia. Este es un tema también importante, es que si el vulndef, o sea, la búsqueda de exploits y el desarrollo de exploits y demás se ha hecho más sencillo con el paso del tiempo. Lo que dicta la teoría es que se ha hecho más sencillo. El tema es que, otra vez, es un tema del que toda la gente tiene que hablar. Aquí puse una pequeña entrevista, hice muchas entrevistas a mucha gente, pocos me contestaron. Este es César Cerrudo, es un personaje bastante conocido ahí en charlas como Black Hat, DEF CON y demás, en el cual él está comentando que los exploits se están haciendo conocidos como tal. Existe, digamos que se están haciendo más triviales en algunos casos. Por otro lado, que el futuro está en algunas plataformas como son web, por ejemplo, o la nube, pero que mientras existan mediciones que van a apoyarnos a asegurar un sistema, siempre va a haber la posibilidad de reventarlas, ¿no? Pero el tema aquí que viene de raíz es que la curva de aprendizaje que se está dando cada vez es más complicada por iniciativas como Microsoft, introducir aunque precario, Internet Connection Firewall desde la versión Service Pack 2 de XP, un antivirus por default gratis, que es Microsoft OneCare, etcétera, ¿no? Un anti-spyware, etcétera, medidas de seguridad que están apoyando en general la seguridad de una infraestructura. Entonces, yo creo que dejaría la palabra a Chema sobre este era el pequeño aperitivo para que lo discutamos. Y por acá van a salir muchas más. Bueno, para completar un poco lo que ha presentado Luis, pues lo que hemos hecho ha sido seleccionar algunas de las noticias que ha habido en los medios de comunicación durante los últimos tiempos y bueno, pues vamos a comentarlas. No vamos a hacer demasiadas preguntas. Si se os ocurre alguna pregunta al respecto de la noticia, pues la aguantáis para después y luego ya, si os apetece, pues las debatimos. Así que le hemos titulado que la realidad no te estropee una buena noticia, porque esto es una de las cosas que los periodistas suelen aplicarse correctamente a la hora de conseguir la audiencia. Vale, así que vamos a empezar con esta. Hola, buenos días. Bueno, una de las noticias más importantes o que está sonando últimamente, no se oye el micro. Esta no era de Rubén. No. Esto es que pero ese es el micro. Bueno, una de las noticias que
que se están oyendo más últimamente sobre los sistemas críticos. Y bueno, la noticia aquí de 48 bits, de la web de 48 bits, hace referencia además a un buscador que permite localizar rápidamente servidores SCADA, lo que facilita también a muchos intrusos, hackers y demás mala gente, pues intentar hacer unas intrusiones sobre ese tipo de sistemas que controlan infraestructuras críticas. Entonces, bueno, a raíz de este tipo de vulnerabilidades y auditorías y demás, pues han salido a la luz varias noticias últimamente también sobre sistemas que han sido hackeados o bueno, han dejado de funcionar y no se sabe muy bien el motivo. Y bueno, pues esta, por ejemplo, de aquí hace referencia en Brasil, que se cortó la luz de varias ciudades y cundió bastante el pánico y no se sabía muy bien cuál era la fuente. En principio, pues se pensó que había sido un problema físico de alguna máquina o cosas por el estilo, y posteriormente pues se le ha atribuido a un grupo de hackers que no están identificados, ¿no? Que había sido un ataque a la carta, petición, pues por algo en concreto, ¿no? Es como un aviso de bomba de instituto, pero versión hardcore. Bueno, la noticia ha dado la vuelta. No es la primera vez que un sistema de estos bueno, pues ha sido vulnerado o que se considera que ha podido ser vulnerado. Y bueno, pues la polémica está ahí sobre todo porque no se sabe muy bien la fuente. También nos metemos en ciberterrorismo, si ha podido ser otra nacionalidad, si no, si ha sido alguien internamente o qué ha podido ocurrir, ¿no? Esto, pues bueno, vamos a dejar ahí abierto, como ha hecho Luis, y más tarde pues las vamos comentando, o vosotros mismos pues nos comentáis qué pensáis de este tipo de noticias, ¿no? Si las consideráis del todo reales o si puede haber ahí alguna vuelta de rosca. Otra que también fue famosa, hasta tiene ya varios años, fue lo que ocurrió en Estonia cuando decidieron quitar una estatua que hacía, vamos, una estatua rusa, que es la que tenéis en la foto abajo, del ejército soviético. Y cuidado, Chema, donde le señalas. Y bueno, pues esto los rusos no lo enfocaron demasiado bien. Y bueno, pues Estonia empezó a sufrir ataques de denegación de servicio también en sus infraestructuras críticas, ¿no? También pues empresas privadas, banca, ministerios, policía, todo fue... Bueno, además Estonia pues entendemos que tampoco tiene la super mega infraestructura ni las super medidas de seguridad que han tomado a partir del incidente, que fue además uno de los primeros. Y bueno, pues también se le atribuyó a los rusos el ataque por el conflicto que había con esta estatua, ¿no? Bueno, nosotros aquí en España tenemos nuestra propia versión de esto, que fue el caso de la isla Perejil. ¿Os acordáis de la isla Perejil? Bueno, pues cuando invadieron la isla Perejil, entraron las hordas, eran 3. En la isla Perejil, 3 ya tiene un alto de densidad de población en esa isla. Bueno, pues se produjo esto, que empezaron a ser atacadas páginas web a diestro y siniestro, con el conflicto de la isla Perejil. Y como veis, éramos pioneros, año 2002, o sea que la cosa iba por delante aquí en España. Y así seguimos y así estaremos. El tema está en que se aprobó ya hace tiempo, en el 2007, la ley de acceso. La ley de acceso lo que insta a la administración pública es a que todos los ciudadanos puedan realizar cualquier gestión que actualmente está haciendo de forma presencial, pues hacerlo online. Esto está guay, pues ya no tendrás que ir a sellar el paro, ya no tienes que ir a sellar el paro, ya no tienes que ir a pedir un certificado de empadronamiento, pero tiene su vertiente negativa, y es que si de repente cualquiera desde Estonia, por poner un suponer, puede sacarse su certificado de empadronamiento en Alcorcón y de ahí puede sacarse su certificado de lo que sea o sacarse su licencia de armas y lo puede hacer todo online, pues puede ser un verdadero problema para la seguridad. Así que realmente esto de la administración y la ley de acceso, pues a lo mejor la seguridad es importante. Esto es tan así como que ya en algunos países, en muchos países se utiliza el voto electrónico. En España todavía no, pero sí que se hacen sondeos y se hace transmisión de datos previa a las mesas centrales a través de dispositivos electrónicos. Es decir, se sigue realizando el conteo manualmente, pero ya cuando se acaban de contar en una mesa, se transmiten a la central a través de dispositivos electrónicos, PDAs, móviles, etcétera. Y esto puede ser un problema. Todos recordaréis el famoso caso de
Al Gore, ¿no? Con George Bush, que perdió por unos votos que no estaba claro, los sistemas de votación en Estados Unidos, etcétera. ¿Se puede manejar esto? ¿Realmente podríamos dar el siguiente paso a que alguien tuviera la mala idea de dar un pucherazo electrónico utilizando estos sistemas? Esta es la historia. Bueno, otra noticia que... Gracias, Chema, por darme vida. Otra noticia que también saltó a los medios, bastante importante, porque bueno, se modificó la página web del Ministerio de Vivienda. Pusieron un mensaje que avisaba de la futura crisis. Esto fue el comienzo de la explotación de la burbuja. Exactamente, así es como descubrimos que estábamos en crisis. Y bueno, pues como la web era el site principal, que creo que corría en Joomla o Moodle o Joomla, con una SQL injection o algo por el estilo, pues bueno, cambiaron la página principal y metieron el mensaje este. Y bueno, pues también se debatió bastante si la seguridad aquí pues estaba bien o no, o qué estaba ocurriendo como para que pudiera modificar. Porque claro, no estamos hablando de un servidor por ahí secundario ni cosas por el estilo, sino del site principal que, bueno, puede estar una MZ, puede contener más o menos información confidencial, pero no deja de ser la cara pública del Ministerio de Vivienda. Que bueno. Y esta otra también, bueno, es antigua, es una noticia de una persona que detuvieron también en Estonia, me parece, que había robado, pues hablan de millones de euros a través de banca electrónica. Una más, como las 300.000 noticias que nos encontramos prácticamente mensualmente, pues de alguien que se hace rico con esto de entrar en sistemas, banca, phishing, troyanos y todo lo que se viene hablando en cada conferencia, ¿no? Bueno, otra también en los partidos políticos. Esto no tiene tanto tiempo. Esta fue la página de Izquierda Unida, pero sabéis que ha sido sistemáticamente machacradas la web del PP, la web del PSOE, la de Izquierda Unida, que la decoraron así. Y bueno, esto lo que creaba es un verdadero sentimiento de intranquilidad entre la ciudadanía cuando los propios gobernantes están diciendo que hay que tomar medidas. Estos chicos, aprended, no pongas tus fotos porno en el Facebook, súbelas que estás vestido y ese tipo de cosas. Y ellos mismos cogen y se encuentran constantemente con este tipo de situaciones. Bueno, pues aquí está la de Izquierda Unida, pero bueno, serían todas, la del PSOE, la del PP, etcétera, etcétera. Uy, está graciosa. Bueno, pues este hackeo, el de Face, tuvo bastante eco en la prensa, porque digamos que se fue al mismo tiempo que a la vez que cuando se puso en marcha el acelerador de partículas más grande que existe. ¿Quieres decir cuando se intentó poner en marcha la primera vez? Se intentó poner en marcha porque realmente a esta pobre gente le crecen los enanos. Mi madre los hackearon con un cacho de pan. O sea que, bueno, el caso es que este grupo griego, como se puede ver ahí en perfecto griego, lo que hizo es modificar la página, una de las páginas pertenecientes al proyecto LHC. A partir de ahí, ¿qué hace la prensa? Pues decir que el LHC se ha hackeado. Entonces, como vemos ahí, el titular, el fin del mundo, pues claro, claramente lo que se hace es, se pondera lo que realmente es para precisamente, como explicábamos antes, que la realidad no te estropee una buena noticia. Como podemos ver, os estamos bajando los pantalones porque no queremos veros desnudos buscando algún lugar donde esconderos cuando llegue el pánico. Esto realmente es decir, no podemos llegar más allá y ponemos esto para decir que somos la leche, los hackers. Realmente, a partir de modificar una página web, no se puede llegar a, o en teoría no se podría llegar al sistema del LHC. Es como si, como hemos visto antes, si queremos decir que hackeando la página web del Ministerio de la Vivienda, podemos decir que han entrado en tu casa. O sea, hay que distinguir lo que es una página web, que es la presencia de una empresa en Internet, a lo que puede ser el sistema que hay detrás del LHC, que obviamente no tiene por qué estar relacionado a nivel computacional de ninguna manera a la página web. Entonces, pues, bueno, como veis, la prensa pues lo sacó de contexto. A cualquier persona que hubieran preguntado con un poco de conocimiento y realmente qué hay de cierto en
que puedan haber accedido, pese a que las propias personas del LHC negaron que se hubiera podido acceder a sus sistemas de control, pues efectivamente la prensa hizo lo que quiso. La pregunta es ¿quién lo va a reconocer? Ya. Esa es la pregunta. Lo divertido de esto es que ya sabéis que no será la primera vez que tenemos el fin del mundo. Estamos en el mundo 2.0 porque ya se murió el mundo. Todos os sonará el famoso efecto 2000, donde los teléfonos cobraban vidas, los aparatos electrónicos de todos tamaños, formas y sabores también, y te podían matar. Y esto es una incongruencia, porque todo el mundo sabemos que el fin del mundo ya lo dijeron los mayas en el 2012. O sea, no hay... Estamos aquí perdiendo el tiempo solo por vender periódicos, que no tiene sentido. Bueno, a este tipo de gente nosotros le pusimos un nombre, hicimos un call for papers, un request for comments, perdón, que es Technicoles, que es, dícese de aquellos no técnicos que lo cubran afirmaciones técnicas. Esto lo encontraréis muchos, afirmaciones del tipo, esto es más mejor porque sí. Sí, o todo el mundo sabe que los Linux ya son más seguros en el kernel y ese tipo de cosas, ¿no? Pues suelen ser ese tipo de... Te toca. No, esto es bueno. ¿Rubén? Rubén, esto también es tuya, esta es de las de... Vale. de Bueno, moral a medias. Hace unos meses pues saltó a la palestra también otra noticia impactante que todo el mundo se revolucionó porque si no eres tú, eres una persona que tienes a alguien conocido que tiene una cuenta en Hotmail. Entonces, claro, saltó a la prensa que se habían publicado una lista en internet con las cuentas, los passwords de más de 10.000 cuentas de Hotmail. Entonces, a partir de ahí se empezó un poco a elucubrar una historia sobre de dónde podían haber salido esas cuentas, qué había pasado. Entonces, había tres teorías respecto de dónde habían salido estas cuentas. Una era que podían haber hackeado los propios servidores de Hotmail, lo cual es prácticamente, lo podríamos descartar desde el principio, porque si alguien ha tenido acceso a los servidores de Hotmail, lo que no hace es publicar 10.000 cuentas de correo, sino que eso se lo guarda y lo vende al mejor postor de una manera, o mantiene el acceso para el momento que quiera. Hay que decir que estas cuentas se encontraron en una página web donde la gente, digamos, que puede postear lo que sea. O sea, simplemente es una web muy simple. Tú vas allí, posteas un archivo y te genera un link en el que puedes ver ese archivo. Entonces, si tú accedes regularmente a esa página, te puedes encontrar de todo. Te puedes encontrar números de tarjeta de crédito con sus correspondientes CVV, que eso lo usan los carders, que son las personas que trafican con tarjetas de crédito, para decir, mira, yo tengo estas tarjetas de crédito, te paso una muestra de unas cuantas para que verifiques que realmente funcionan y luego ya te paso el resto. Entonces, lo que podríamos pensar a la hora de ver esta noticia es que es el mismo método. Alguien, mediante una botnet o mediante un ataque de phishing masivo, capturó estas contraseñas, este número de contraseñas que es mayor, y dijo, mira, te paso a alguien, al que fuera, 10.000 cuentas para que veas que lo que te estoy diciendo es real, y ya en su momento te paso las demás. Pero estamos hablando de que si realmente hubieran accedido a los servidores de Hotmail, que sería lo más problemático, digamos, no lo habrían hecho de esa manera. Entonces, pues, bueno, podemos decirlo así. Bueno, al final lo que sucedió es que era una botnet y lógicamente no eran 10.000 de Hotmail, eran 10.000 de Hotmail, 15.000 o 7.000 de Gmail y no sé cuántas de Yahoo. Y además otra cosa era que estaban las contraseñas y en los servidores no se guardan las contraseñas, se guardan los hashes. O sea que no tenía ni pie ni cabeza esta noticia. Sin embargo, en este post, escrito en un blog que se llama Security by Default, mantuvieron la rectitud y la información seria en todo momento. Gracias, Chema. Otro para ti, Rubén. Vale, pues este es muy reciente. Creo que todos estaréis al corriente del caso este que ha saltado a la prensa, en el que un chaval de 16 años ha sido detenido por la Guardia Civil, acusado de infectar 75.000 ordenadores y usarlo para atacar a una página web que se llama alhacker.net mediante un ataque de denegación de servicio. A través de esos 75.000 ordenadores, lo que hacía es bombardear esa página web, digamos, con peticiones hasta que ya no podía más. Entonces, el chaval este, pues, se supone que creó un virus
con el que infectó esos tantos ordenadores, y es un fiera y es la leche. Bueno, dice, había desarrollado un virus aprovechándose de los fallos de seguridad en el protocolo UDP. Ahí le tienes. Y se queda, Con 2 cojones. y se queda tan a gusto el tío. Entonces, claro. Bueno, ahora le veremos al Cani. Bueno, esta es la noticia oficial en la Guardia Civil. Y bueno, pues como siempre, un avezado reportero ha ido a su casa, a la fuente de la noticia, y la ha entrevistado. Aquí le tenemos. Es este de aquí. Al figura. Con su Windows XP y su Internet Explorer. Y bueno, le han hecho varias noticias. Le han hecho una entrevista larga. Y bueno, también hay que entender que a veces los periodistas les ponen palabras en la lengua y te van tirando y tal, y te van saliendo. Pero yo he resaltado algunas frases que están en la entrevista, que son estas. Dice, bueno, y por cierto, ¿por qué te llaman Neptuno? Y dice, porque es el dios de los mares como el dios de la red. Tiene 16 años, no ríe. Luego, otra de las cosas, dice, un compañero que sabe de esto me contaba ayer, que antes de tener la entrevista contigo, que seguramente tú te habías bajado un virus de internet y ya estaba, pero me has dicho que lo has creado. Y dice, sí, esto habla cualquiera y no tienen ni idea. Dice, a mí me encanta la clasificación de malware, para los de la mesa anterior, dice, están los troyanos que crean virus con un código que cualquiera puede acceder a él y meterlo en el ordenador de tu suegra. y ya está. Pero estoy hablando de otros niveles. Entonces, la pregunta que le hace es, ¿habías creado antes otros? Y dice, he creado 3. Pero los otros 2 son bastante más corrientes, no tienen tanto mérito, entonces está claro que esto lo puede hacer solo él y Chuck Norris. O sea, no... Bueno, hay que entender que muchas veces es el periodista lo que transcribe y tal, que a lo mejor no es esto lo que él dijo textualmente, pero tras leer esta noticia me he acordado de un vídeo que usábamos hace mucho tiempo cuando explicábamos en las universidades a los chavales qué es esto de los virus, los troyanos y tal, y es lo que llamamos nosotros la hacker de pronóstico, ya es un clásico, y os voy a poner el audio, dura 1 minuto y medio, es de una hacker de Málaga, me parece que era de Málaga. Entonces yo os voy a poner el audio, lo escucháis durante 1 minuto y medio y a ver qué os parece. Es la suegra. Por eso sí, sería necesario hacerlo. Bueno, vamos a pasar antena una llamada que nos llega desde Sevilla. Bueno, vamos a ver, yo llevo más de media hora escuchando el programa y hasta ahora nadie ha dicho la verdad de lo que pasa con esto. Vamos a ver, yo trabajaba en correo. Y a mí el 12 de septiembre del 2002 me pusieron de patitas en la calle. Con esto de la leche de los correos electrónicos, que cada día menos trabajo para las personas. Bueno, y ahora con nada y menos que me quedo de paro, usted me dirá a mí qué es lo que tenía que hacer yo. ¿Quedarme de brazos cruzados? ¿Ponerme en pie colegio? Bueno, pues mi mayor le digo, Andrés, ven para acá. Ya que dice que esto de los ordenadores, el futuro, méteme tú a mí en esto. Mira, y dice, me digo, tú me dices a mí cómo se hace esto. Mira, me dio 2 o 3 clases. Ahora, yo me he leído de tutoriales lo que no hay los escritos en el mismo internet. Pero mira, a los 7 o 8 meses empecé pim. Dice mi hijo, ha echado una jaque, pero de pronóstico, Y digo, hombre, a mí me habrán echado de correo, pero vamos, que yo le voy a dar por culo ahora bien a la gente que utiliza los ordenadores. Así que empecé. Y mira, en un año creé más de 250 troyanos. Lo menos 70 o 80 gusanos, pero de los que se comen viva la placa base, no te vas a creer. Y ahora estoy ya terminando, que lo tengo ya, vamos, de un día para otro para salir. Un virus, pero de los potentes, se va a llamar ANO. Y mira, eso le va a poner a la gente cuando le entre los ordenadores de mierda, peor que un bate de gasolinera. Que le den por culo. Digo, vamos, a mí es que me va a terminar teniendo hasta el Bill Gates, con eso te lo digo todo. Y que no pienso parar, A mí me echarían de correo, pero yo el día destruí el mundo de la cibernética porque soy una terrorista digital.
Claro, después de leer este tipo de entrevistas, cualquiera piensa que uno puede hackear el mundo en menos de un minuto y aunque estés ocupado, ¿sabes? Esto, que es lo que suele pasar en Hollywood. ¿Lo habéis intentado alguna vez? Esto mismo. Uno me ha pillado ahora. Bueno, y nada más, preguntas. Bueno, pues muchas gracias por esta sabrosa presentación, que nunca vienen mal unas risas. Vamos a pasar a un turno de preguntas, por favor. Puesto que se ha sembrado bastante bien el tema de mitos y realidades, parece ser que es verdad, que es mentira, que hay que mitificar. ¿Qué es lo que hay que desmitificar? Turno para el público. Ahí. Buenos días a todos. Vuelvo a ser Jorge Sanz. Vengo por mi cuenta y creo que se os ha olvidado el más importante de todos. Y es el mítico este del Instituto Nacional de Estadística. Que, pues, casi siempre solían colgar el fichero pues con una URL que tiene un número secuencial. Y cogió un hombrecillo que lo había visto el año anterior y dijo, pues voy a probar este. Y coló, porque estaba colgado el fichero, no estaba publicado, pero sí colgado en el servidor. Lo bajó, lo puso en la mula, se lo empezó a descargar todo el mundo y salieron diciendo, nos han hackeado los sistemas y todas estas cosas, ¿no? Entonces, esto viene un poco también a lo que comentaba en la otra mesa redonda, y es la concienciación que hay, porque es que si a eso le llaman hackeo, y si ese tío es un experto en seguridad... Bueno, es que aquí hay un matiz. La vulnerabilidad es una vulnerabilidad como tal. Aunque sea sencilla de explotar por cualquier usuario, la vulnerabilidad existe, y el que el número de la URL sea secuencial está considerado en OWASP incluso dentro de una de las top 10 vulnerabilidades web. ¿Por qué? Pues por lo que tú mismo has dicho, la facilidad de explotación es trivial. Cualquier tronco puede poner un número más o una letra más o cualquier cosa y conseguir acceso a información privilegiada. Otra cosa es que sea un hacker, no sea un hacker, o que sea más elaborado o menos elaborado, pero la vulnerabilidad como tal sí existe. Entonces, bueno, ¿se han hackeado el sistema? A medias. O sea, realmente ha explotado una vulnerabilidad que existía y que bueno, pues el número es secuencial, mala suerte, o sea, eso no debería ser secuencial. OWASP incluso tiene una librería que se llama SAPI, que es el que se encarga de que eso no ocurra y hacer una tabla para que esos números pues se correspondan a un algoritmo de sumarización y bueno, pues no sea tan fácil de adivinar o predecir cuál va a ser el siguiente enlace. Pero bueno, ocurre mucho y se ve en cualquier auditoría. Sí. Además, esa vulnerabilidad que es tan sencilla, hubo un blog que se llama Security by Default, muy interesante, que hablaba de una noticia en el que un inversor en bolsa utilizó esa misma vulnerabilidad para acceder a un informe que no estaba publicado antes, tener la información un tiempo antes, apostar en bolsa y forrarse a ganar pasta por esa tontería. Hola, soy Javier Pajés, de la empresa informática Forense. Yo os quería hacer dos preguntas. Por un lado, si estáis de acuerdo con esa clasificación ya utópica del hacker blanco, el hacker negro, el hacker rojo, el hacker amarillo, el hacker gordo, el hacker delgado. O como dicen, por ejemplo, ya la mejor definición que he encontrado nos la dio el comandante de la Guardia Civil, el comandante Salom, que uno es un hacker y cuando pasa una línea y comete un delito es un delincuente. Entonces yo creo que es más sencillo diferenciar a la gente, actúas bien o cometes delitos. Pero bueno, eso es algo que creo que nos está perjudicando como sector. El diferenciarnos por coloritos, ¿vale? O por procedencia. Los hackers amarillos vienen de China, los otros cosas raras, ¿no? Y por otro lado, ¿qué pensáis de la próxima tipificación en el Código Penal de los ataques informáticos como delito, de los desarrollos de herramientas informáticas para cometer delitos como un delito penal? Y en lo que ya está en el Código Penal actual, que la mera posesión de herramientas para romper contraseñas es un delito. Es como decir que el cerrajero, por tener la ganzúa, está cometiendo un delito. Vamos a dejarla a Luis, que como él no está sujeto a esta ley, que es de fuera, que conteste. Y luego Rubén creo que puede también dar un buen punto de vista, pero tú y yo, cállate. El primer tema... El tema es que no sé aquí cómo está el tema. En sí, la persona que roba y que hace, de verdad que es un delincuente. En algunos países, puntualmente, existen delitos que no están tipificados. Y lo pongo puntualmente en países de Latinoamérica, no existe cierta tipificación sobre ciertos delitos. Una persona que agarra y altera un sitio web, que es un defacement, no le pueden hacer nada. En México, por ejemplo.
podrán agarrar y llevarlo y bla, 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 y meterlo 72 horas a una cosa que se llaman los separos, pero no lo van a poder enjuiciar porque no existe ningún tipo de ley. Son paraísos completamente para delitos, muchos países de Latinoamérica. Por otro lado, pienso que llegar a ese tipo de restricciones, incluso de que si tienes herramientas seas tipificado como un delincuente, pues es totalmente una bestialidad, sinceramente. ¿Por qué? Porque es como tener un cuchillo en tu casa y ya por eso vas a matar a alguien. Entonces es el mismo nivel de que es una herramienta. Es una herramienta posiblemente de trabajo, una herramienta de auditoría. No lo sé, o sea, sinceramente me parece bastante fuerte. No conozco en detalle la ley, pero es por ahí lo que escuché, ¿no? ¿Qué fue? A ver, yo respecto a esa ley tenía entendido que era para Alemania únicamente. No sé si aquí también. ¿Se va a aplicar aquí? ¿También se va a aplicar aquí? Bueno, pues... Mucha suerte. Todo se... A ver a qué te dedicas ahora, Rubén. Pues todo se pega menos la hermosura, parece. Así que esa ley es una ley absurda. Supongo que tendrá su sentido jurídico a la hora de perseguir temas como clonación de tarjetas y otras historias de ese estilo. No creo que sinceramente no creo, aunque bueno, este es un país donde las GAE te puede cobrar por todo, así que tampoco es de sorprender. Pero bueno, no creo que nadie vaya a decirte nada por tener una herramienta para escanear un host o lo que sea, porque entonces aquí mucha gente dejaría de trabajar, simple y llanamente. Entonces, yo quiero entender que esa ley está destinada a eso, a evitar clonaciones de tarjetas o delitos informáticos, digamos, de alta tecnología. Respecto a lo de los hackers blancos, hackers negros, o sea, sí, bueno. Bueno, no sé si se habla así porque yo creo que es una cuestión heredada, pero es lo que tú decías, o sea, hay que distinguir a la gente por sus actos. En el mundo de la seguridad informática, la delgada línea que separa lo que estás haciendo legal de lo ilegal es muy delgada, como he dicho. Entonces, tan pronto como estás a un lado, estás al otro. Digamos que la definición... Eso solo te pasa a ti. Eso solo te pasa a ti. Bueno, no, pero quiero decir, digamos que si te tienen que juzgar, te tienen que juzgar por el objetivo con el que tú haces las cosas. No es lo mismo un objetivo de decir, me voy a saltar un sistema por saltármelo, que me voy a saltar un sistema porque me van a pagar 2 millones de dólares por saltármelo. Entonces, quiero decir, la gente que hace cosas simplemente por el hecho de ser dinero no son hackers ni son nada, simplemente son mercenarios que podrían estar haciendo eso o podrían estar haciendo otra cosa que les diera dinero. También habría que hablar mucho en ese sentido de qué hay detrás de la gente que hace malware. Yo desde la óptica de los antivirus, a la única persona que he escuchado hablar sobre la cuestión social, digamos, detrás de la creación de malware es a Mikko Konen de F-Secure, que dijo y yo lo veo acertado, que mucho del malware que proviene de los países del este, de la antigua Unión Soviética, donde las ingenierías tenían mucha fuerza, había gente muy válida, lo que pasa es que ahora mismo no hay oportunidades. No hay oportunidades, entonces hay mucha gente válida, mucha gente muy buena, que no tiene oportunidades de trabajar en lo suyo, entonces ven que la única salida que tienen de dedicarse a lo suyo es la creación de malware. Y bueno, eso también creo que había que darle una reflexión. Bueno, yo quería también dar mi opinión, sobre todo por lo de los gorros y los colores, ¿no? De la distinción que has hecho de hacker blanco, hacker negro, black hat, white hat. Rubén, ya sabemos de qué grupo es. Lo cierto es que a día de hoy todavía se siguen pidiendo mediante pliegos de administración pública proyectos de hacking ético, o sea que ahora no me vengan con que todo lo que llegue a la palabra hacker es malo, sino que siempre ha habido una distinción y internacionalmente se hace. Entonces podemos ir contracorriente y decir que no, que el hacker es la persona que comete actos delictivos, o podemos intentar ir... Luego hablamos. O podemos
hacer referencia como hace todo el mundo. No es tan difícil. Realmente nadie habla de hackers amarillos. O sea, eso es gracioso y tal, pero no existe, ¿no? Sí, si hay una... No. Si hay una distinción real entre el blanco, que es el ético y el que pues trabaja profesionalmente de ello, y el negro pues es el que sí delinque o eso por un lado, o por otro lado blanco, el que sí publica información y sí habla, hace full disclosure y participa de él, y negro del que prefiere guardarse las cosas para él, pero no por ello tiene por qué delinquir. Es decir, que el tema es bastante amplio y no creo que sea tan sencillo como únicamente el hecho de que la persona usa sus conocimientos para cometer un acto o no, sino que, bueno, pues históricamente, como ya han dicho, pues esto trae mucha cola y los colores han existido desde siempre y de hecho es que en proyectos, ya te digo, yo lo sigo leyendo por todas partes. Entonces, si me viene un pliego de un hacking ético, no va a decir que sí, que te voy a presentar un proyecto de una auditoría de seguridad. Va a decir, no, es que te estoy viendo un hacking ético. Entonces, yo creo que el tema es muy caliente, ¿no? Y se podría hablar, pues eso, por las dos partes. Primero, porque el blanco es el bueno y el negro es el malo, así tan sencillo, o como que el blanco es el que publica información y habla de ella y demás, y el negro es el que se la queda para él, no sabemos para qué. Bueno. De hecho, no sé si vieron que durante la presentación hablaba también de un hacker gris, ¿no? Que es la persona que agarra y comercia con vulnerabilidades a muy alto nivel por el tinte de hacer el disclosure de la información. También ese tipo de trabajo también es de una ética a veces cuestionable por el tema del disclosure de la información. Cuando una persona publica un exploit al público o publica algún fallo o una investigación y el vendor no tiene un parche, el problema se vuelve completamente exponencial el nivel de riesgo. Entonces, es un tema también muy, muy complicado y álgido el tema de los sombreros y demás, pero resumiendo, creo que nada más son dos. El tema de o son buenos o son malos, pero es un tema de ética completamente. Y también de actividades y de actitudes. Por eso es que había un pliego ahí de actividades y era puntualmente sobre la focalización de los Zero Day, que son un riesgo bastante alto, ¿no? Por ahí. Bueno, yo solo quería puntualizar una cosa a lo que ha dicho Luis, lo que has dicho. Digamos que yo considero que comerciar con una vulnerabilidad es el fruto de tu trabajo. Ah, claro. No, o sea, no es... No, y me queda claro. No, os quiero decir, o sea, nadie le reprocha a un diseñador web que haga webs y las venda, nadie le reprocha a un programador que haga software y las venda, entonces nadie le debe de reprochar a un buscador de vulnerabilidades que las encuentre y las venda. Yo me refería más que nada al tema de publicarlas sin avisar antes al vendedor o sí, bueno, ahí que sí, es el tema de exponencialización del riesgo, más que nada. No, oye, todos vendemos vulnerabilidades. Pero otros sí. Sí, pero avisamos primero, ¿no? Ese es el tema de si todos, vaya, es un negocio, como lo mencioné, es lucrativo y pues hay empresas para las que trabajamos que pues, vendemos vulnerabilidades incluso para aplicaciones in-house, pero dentro de eso no hay ningún tema. El tema es el disclosure de la información, el agarrar y avisar y decir, señores, hay un fallo, deberían de ver más o menos cómo está, para que exista una solución antes de publicar el método de explotación, que ese es el tema que yo quería exponer, ¿no? Gracias. O sea, quería preguntar, en la experiencia profesional que tienen ustedes, si ven más problemas o deficiencias de vulnerabilidades a la hora de los administradores que implementan servicios en determinados servidores o en los programadores que desarrollan páginas web. Pues realmente la experiencia que tenemos también nosotros es que vemos muchas páginas web con buffer overflow, permiten la inyección de código, en fin. No sé aquí qué experiencia tienen, qué creen de eso, dónde están los mayores problemas, ¿no? De hecho, cuando estás haciendo una auditoría de seguridad, una auditoría externa a alguna empresa, el camino más fácil para entrar, por supuesto, es la página web. Y en el 90 y pico % de los casos te cuelas por ella. Existe muy poquita disciplina de desarrollo seguro en las aplicaciones web. Aquí en España se está en el proceso de aprobar el Esquema Nacional de Seguridad y ya hay certificaciones que te exigen la auditoría. El Esquema Nacional de Seguridad te pide que audites y que hagas esfuerzos para luchar contra
esto que está sucediendo, ¿no? Contra la aparición masiva de vulnerabilidades en aplicaciones web. En el otro lado, por suerte, pues está bastante más sencillo porque desde que Microsoft sacó la TCI y ya dejó aparte los miedos a las denuncias por competitividad, competencia desleal, porque recordemos que Windows XP salió sin firewall, sin Windows Update, sin ninguna cosa, no porque Microsoft no quisiera, sino porque Microsoft venía de una denuncia de monopolio por tener el navegador. Una cosa que, claro, hoy en día lo entendemos, que viniera con navegador en un sistema operativo es una locura, es una aberración. ¿Cómo te vas a bajar el Firefox si no? Y no podías, no había navegador, no tal. Y que viniera un reproductor de audio, yo lo entiendo, ¿no? Entonces, Microsoft venía de esos miedos y no quiso meter ningún software de seguridad porque había una industria que se le podía venir encima y podía meterse en verdaderos problemas. Pero ya como se vio con el año 2000, finales de 2002, año 2003, con todos los virus masivos que casi acaban con la plataforma, Microsoft ya se quita el miedo, saca Windows Update, saca inicialmente el ICF que salió con el Servipack 2. Por suerte hoy en día tiene un firewall que no se lo salta cualquiera, que es una maravilla el firewall que viene hoy en día. Y por suerte hoy en día para un administrador de seguridad, si tiene la posibilidad de tener un entorno de preproducción más o menos, si tiene la posibilidad de tener un entorno de preproducción o el valor para instalarlo directamente, por suerte ya eso se puede hacer porque las actualizaciones de seguridad son bastante robustas, pues tener el sistema actualizado es bastante sencillo y bastante cómodo. En el otro lado, en la página web no es tan fácil porque hay que desarrollar y hay que trabajar con ello. De hecho, en la parte del malware, que tú lo ves mejor que los demás, sabes que cuando se utilizan servidores para distribuir malware no se suelen explotar vulnerabilidades a nivel de sistema operativo y a nivel de servicios, sino vulnerabilidades a nivel de página web, los famosos PHPs, los paneles de control con cPanel y todas esas cosas que están haciendo que sea lo más explotado para alojar el malware. Otra preguntilla no tiene que ver tanto con el hacking, sino, por ejemplo, en algunos países sí se está llevando a la estandarización, por ejemplo, de herramientas de análisis forense. Por ejemplo, pues cuando vas a hacer un análisis forense, pues porque, oye, mira, tienes que venirte aquí y sacar todo lo que puedas de esta máquina, ¿de acuerdo? Vale, pues hay un agente judicial que te dice, no, vas a usar esta herramienta que te proporciono yo, que es la misma que tienes tú, pero esta está, digamos, validada o gestionada por nosotros y sabemos que hace lo que tiene que hacer y la tuya puede hacer X. ¿Qué opináis de eso y de que aquí, por ejemplo, en España, en otros países europeos, por ejemplo en Inglaterra, sí es necesario tener, que no sé si la palabra es certificación o pasar unas pruebas? La security clearance. Sí, y que aquí, por ejemplo, se ha rechazado esa figura, digamos. Es decir, que realmente aquí puede ir a cualquier persona a un juicio, puede decir, no, mira, yo soy informático, yo hago análisis forense y no hay nada que, no sé si lo certifique o que tenga una formación o que lo sepa o lo deje de saber. ¿Qué opinas que aquí en España no es tan así, no es tan así en España. Para participar como perito en un juicio tienes que tener una aprobación, tienes que tener unos determinados estudios, te tienen que validar. Tanto el juez como... Correcto. Sí, no es a la ligera. Y es unos cursos de capacitación y te tienes que apuntar a unas listas y demás. Sí, pero no. También es cierto que no existe, este es lo que tienes que ser, ¿no? Pero sí que hay un proceso de validación técnica. Vale, o sea, yo creo que Rubén debería de contarnos el proceso un poco de las vulnerabilidades, que ha quedado así como que se venden a los rusos, que a veces también, pero no. No he dicho para que se comprenda, por ejemplo, que hace un proveedor, porque realmente si se encuentra una vulnerabilidad en Microsoft, no se la vendes a Microsoft, sino que hay otra entidad que es el que te la compra, ¿no? Pero cada una de estas entidades pues tiene una política que creo que Rubén pues seguramente pueda contarnos un poco mejor cómo funciona. Os cuento un poco. Vamos a ver, los vendors, la propia compañía, digamos, del software donde has encontrado la vulnerabilidad, no suele tomarse bien que les escribas y les digas, oye, mira que tengo una vulnerabilidad, o me la compras o la saco. Entonces eso se considera un eso yo nunca lo he hecho, pero son rumores. Las malas lenguas. Y eso se considera un poco menos que chantaje. Entonces, lo que hay es varias empresas bastante grandes, digamos, o sea, CDI o iDefense, que lo que hacen es comprarte la información sobre la vulnerabilidad para proteger a sus clientes. O sea,
Digamos que el negocio de esas empresas es las firmas de contraintrusión. Entonces lo que hacen ellos es comprarte la información con la que generar ellos esas firmas, y esas firmas se las distribuyen a sus clientes. Entonces están protegidos de esas vulnerabilidades no conocidas que en un momento dado, y como ha pasado, pueden salir a la luz mediante los rusos, precisamente. Vulnerabilidades que se han explotado desde el underground, digamos, eran previamente conocidas por empresas como CDI o eDefense, y sus clientes estaban protegidos. Entonces, ¿dónde acaba la ética y dónde termina la ética? Al fin y al cabo, ellos te están comprando información para proteger a sus clientes, no para proteger a todo el mundo. Eso es más ético o menos ético que a lo mejor venderla a alguien dudoso, digamos. Pues bueno, ahí es ya eso según cómo duermas tú por la noche. Eso, y según tu situación. Yo no vendo vulnerabilidades a gente que va a intentar estafar a mi madre cuando se conecta al banco, o a mi abuela, o bueno, mi abuela no se conecta, pero o a mi hermana, o a ninguno de mis amigos, porque es como si les estuviera estafando yo. Pero en el tema de las vulnerabilidades es un mercado donde hay muchos intereses, y no todo es blanco ni todo es negro, hay bastante gris. O sea, tampoco te puedo decir mucho más. Desconocía totalmente el mercado, ahora me queda algo más claro. A ver, ahí, por favor. Sí, buenos días. Pues yo soy Manuel Cornejo y también vengo por mi cuenta. A ver, yo quería hacer una pregunta para quien la quiera contestar. Un poco de antecedente. El PC portátil, forma parte ya del arsenal de los ejércitos. En Yugoslavia, la invasión de la OTAN por la OTAN de Yugoslavia, un buen día dejaron los ordenadores de funcionar. En fin, yo quisiera que alguno de vosotros me respondiera cuál es el papel de los ejércitos y la fuerza de seguridad del Estado en el mundo hacker. Yo creo que algunas de las operaciones hacker no se deben a personajes románticos, sino a operaciones encubiertas que no se pueden hacer de manera evidente, porque claro, el personal de los ejércitos también necesita investigar, estar preparado para cualquier tipo de ataque hacker contra sus redes. Y esta historia me viene la primera reunión hacker a la que asistí, Hacker in Progress, en Arnhem, Holanda, que claro, casualmente la celebramos al lado, el campamento estaba plantado al lado de las instalaciones de la OTAN, donde nos daban yo creo que la conectividad venía de ahí, ¿sabes? Pasaba toda por ahí, tenían los radioenlaces. Entonces a mí este es un tema que me preocupa, porque veo que hay cosas que no son triviales, veo que hay conocimientos que son pero muy, ¿qué te preocupa realmente? Que me esté juzgando la Guardia Civil, Chema. O sea, ¿Cómo? ¿Qué te preocupa? ¿Puedo O sea, lo que te preocupa, ¿qué es? ¿Que te graben las conversaciones con el sistema Sitel? No, que me putee la Guardia Civil, que eso ya tiene caña. O sea, lo que te preocupa, ¿qué es? ¿Es que estén preparados para defenderse nuestros ejércitos contra las amenazas terroristas? El mal uso. O que puedan ver tu correo electrónico. El mal uso de la autoridad. El mal uso de la autoridad. De estar haciendo una serie de prácticas, pues a determinadas personas se las persiga, ¿no? Se las persiga con lo que es una serie de ataques hackers. O sea, algo así como... No se la deje iniciar su negocio, por ejemplo. ¿Cómo? No se la deje iniciar su negocio a base de sabotear el sistema un día sí y otro también. ¿Y eso piensas que necesitas a los cuerpos de seguridad del Estado para hacer eso? Bueno, pudiera ocurrir, quiero decir, eso... Yo creo que los cuerpos de seguridad del Estado tienen cosas muy importantes donde trabajar, que son las infraestructuras críticas, la lucha contra el terrorismo, hay muchas cosas, las mafias organizadas, etcétera. Lo que tú hagas con tu correo electrónico, pues, además todo el mundo sabe que nadie ve porno en Internet. O sea, ¿a quién le interesa? ¿Sabes? O sea, que te ves porno, si el sitio más visitado de España es YouPorn, por Alexa, iros a Alexa y... RedTube. RedTube, es verdad que ha subido, RedTube ha ganado a... Yo dándole 5. Yo es que he estado malo 4 días y he perdido la onda. O sea, realmente la preocupación de que puedan... O sea, si hay un sistema que se llama Sitel, que con una orden judicial te pueden grabar
tu teléfono, no sé, me preocuparía más de ser bueno que de que vayan a leer tu correo electrónico, ¿no? No sé. Yo creo que se puede extrapolar la pregunta a los sistemas de vigilancia que siempre yo creo que están ahí, las cámaras... Cámaras de televisión. Cámaras de vigilancia que hay por la calle, que se instalan por la calle, si tenemos derecho a intimidad, si no, si preferimos seguridad o intimidad. También es un debate abierto que pues cada uno tiene una opinión y hay gente que prefiere estar más segura y otros poder darse un beso sin que lo vea nadie, ¿no? Entonces... A ver, yo quería comentar algo al hilo de lo que ha dicho, que yo creo que en parte tiene razón. Históricamente los ejércitos van a la cabeza en tecnología, quiero decir, o sea, si hay un avance en tecnología, los militares van a estar ahí. Eso podemos pensar que es de película, podemos pensar que no, pero es así. Entonces, actualmente lo que se está hablando es de ciberguerra, de tal, de cual, pero realmente es así. O sea, si hay una tecnología que va a permitir que un ejército enemigo, digamos, acceda a tus sistemas o pueda plantear un peligro para tu seguridad nacional, y digamos que ese peligro, ya sea una tecnología o una persona que pueda acceder a los sistemas de un país extranjero, los ejércitos, los sistemas de inteligencia y el ejército van a querer saberlo y van a querer anticiparse a eso. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay casos donde los sistemas de información, como recientemente un caso que ha saltado a la prensa, donde los servicios secretos israelíes troyanizaron un portátil iraní para posteriormente descubrir una instalación nuclear secreta. Pues eso son casos que pueden parecer de película, pero son de verdad, y eso existe. O sea, quiero decir, tampoco es en paranoiarse, pero hay una necesidad real de saber en qué estado se encuentra la tecnología actual, no mirar hacia otro lado y cuando se quiera dar cuenta uno, ver que todos los países pueden controlar el tuyo, excepto tú. Entonces yo creo que en ese sentido los ejércitos se están preparando y hay que reconocerlo, no es una cuestión de película. Voy a empezar otro matiz de la misma preocupación, porque me preguntaba Chema que qué me preocupa. Me preocupan muchas cosas, el mal uso que se puede hacer de la autoridad, porque ahí la autoridad actúa totalmente de forma encubierta y nadie la va a poder juzgar. Pero me preocupa también otra cosa mucho más importante, y es que desde los poderes del Estado se racione el acceso a ciertos conocimientos informáticos, porque la seguridad, decimos que no se puede obtener el 100% de la seguridad. Hombre, toma, nos han fastidiado. Cuando de lo que estás hablando, que es el PC, es una plataforma que no es susceptible de ser conocida en el 100% de sus partes. No. Por ejemplo, el tema de labios. Tema de labios. Tú vete a Phoenix y diles que te enseñe a manejar el Phoenix BIOS Editor. Lo puedes hacer. Lo puedes hacer. Hay una serie de lugares en las que no entras. No. El Coreboot, por ejemplo, hay 3 tíos en el mundo que se han encabezonado en que antes se llamaba Linux BIOS y ahora se llaman Coreboot, en el que quieren una plataforma 100% transparente desde el nivel más bajo de la BIOS, pero son 3 personas. Es decir, y resumo, la plataforma PC nunca puede ser segura simplemente porque no se sabe si que es por la política de los estados o una mezcla de por la política de los estados y la conveniencia de las empresas informáticas. La pobre Microsoft la tienen acribillada a críticas, y para mí los principales personas censurables son los que hacen los PCs que no dan el conocimiento necesario desde la BIOS hacia arriba para que tú seas dueño del uso de esa cosa. ¿Me entiendes? Entonces, resumiendo, es esa mi preocupación. Yo te puedo... Podría estar... Sí, pero como tú y yo nos conocemos tiempo A, Manuel, como tú y yo nos conocemos tiempo A, yo sé que esta preocupación tuya de los virus y los troyanos de BIOS viene desde la presentación aquella en Black Hat, famosa, en la que se... Yo sé que esa es tu preocupación, pero de ahí a que sea
Es cierto que en Suiza hubo hasta un proyecto para distribuir firmware de dispositivos móviles con troyanizado, que grababa conversaciones, ¿vale? Pero no es necesario hacer esto. Que las comunicaciones se pueden interceptar de una manera más sencilla. Sí, o sea, no hay que darle vuelta. Pero de verdad que, no sé, España, vives aquí. A lo mejor yo vivo muy feliz en el mundo de Yupi, estamos en el Gran Hermano y no me he dado cuenta, pero sí, pues, lógicamente para eso tendrá que estar la sociedad, para limitar hasta dónde se puede llegar. Hay que llegar a un equilibrio entre el anonimato y la impunidad, ¿no? Entonces, pues bueno, pues para eso tendrá que estar la sociedad, pero ni un extremo ni el otro. Yo además creo que si hubiese alguna puerta trasera o algo así, siempre habrá un Rubén Santa Marta que la va a encontrar. O sea, sí, no es se va a correcto. escapar. O sea, yo creo que sí, la información está ahí y eventualmente se va a encontrar. Son teorías de conspiración completamente. Y las hay en algunos productos comerciales, en firewalls comerciales y demás. Las hubo en su momento, pero cada rato se roban los source codes y los publican algunas veces. Entonces, hay de todo. O sea, en general yo creo que es una teoría conspiratoria el tema de que no hay tanto acceso a la información. Sí lo hay. Y si no lo hay forma de obtenerlo. Y no os preocupéis para nada de esos mensajes que manda la foca Informática 64, que no... Yo solo un matiz respecto al tema de teoría de conspiración o tal. Vamos, yo no quiero ser paranoico, pero quiero decir, la NSA tiene proyectos para analizar hardware proveniente de China o de otros países que pudieran tener troyanos construidos directamente en el hardware. O sea, modificación de transistores. Y eso se ha demostrado. No, y me queda claro. Quiero decir, no es ser paranoico ni tal, pero es estar preparado para lo que puede pasar. Entonces, claro, lo que tú dices, te puedes ir pues al monte y hacerte amigo de un tronco, pero en la sociedad donde vivimos, no. A ver, entiéndeme. Quiero decir, así es la única manera de saber que no te van a vigilar ni nada. Pero en la sociedad donde vivimos, si no es de una manera o es de otra, te pueden vigilar. Tú tienes que mirar internamente a ver por qué te van a vigilar. Entonces ahí tienes que ver si los recursos que pueden gastar en ti para saber que has metido una comilla en una página para ver. Pues quiero decir que si no eres un pez gordo, pues te pueden vigilar, pero en teoría no te deberían vigilar. Cuidadito con el señor Cornejo. Pero vamos, que yo en parte le doy la razón, que no es ser paranoico, pero las cosas existen y ya está. Existen. Pero claro. Bueno, todos son datos. Lo que tú decías del PC, hay ataques contra las tarjetas inteligentes que consiste en pillarte un microscopio óptico y ver la disposición de los transistores que tiene el chip, y en base a eso reconstruir el propio chip. O sea, todo está en los recursos que se le quieran dar. Realmente tú, si tienes un aparato, le puedes destripar hasta lo más profundo. Entonces, pues bueno. ¿Que os han propuesto alguna vez algún proyecto, digamos, malicioso o malvado? No ha venido Tarasco hoy aquí a la mesa, ¿no? Yo creo que siempre hay cosas así. En más o menos medida. Otra cosa es que las aceptes, ¿no? Pero en más o menos medida siempre hay algo. Bueno, yo te voy a contar una que no acepté, pero que era muy graciosa. Era una web cuando Cascos era ministro de que fue de Industria, puede ser, o algo así. De Fomento, era de Fomento. Entonces una empresa fue a una reunión y perdió en la reunión perdió el proyecto porque los otros tenían todos sus datos y sabían todo lo que ellos iban a hacer, ¿no? Entonces yo les dije, ¿qué quieres? ¿Una auditoría de seguridad para saber cómo te han sacado todos esos datos? Dice, no, lo que yo quiero es que te folles a los otros y me des todo. Es verídico, o sea, le daba exactamente igual. Tenían un SQL injection de los que son muy difíciles de encontrar hoy en día porque no los buscas, que son de comilla or comilla 1 igual a comilla 1, pero le daba lo mismo. O sea, en ese momento lo único que quería es la vendetta. Así, no lo aceptamos.
Pues sí, unos cuantos. Pero quizás al hilo de lo que ha dicho tu amigo. El señor Cornejo, cuidadito, porque es Cornejo. que él se ha hecho cursos de hacking con Informática 64 y lleva unos DVDs y unos discos llenos de herramientas de esas que ha dicho Javier antes. Quizá os sorprenderíais de cosas aparentemente sin demasiada importancia, la importancia que le da a cierta gente. Bueno, aparte del dinero que te puedan ofrecer mafias sobre vulnerabilidades, que ahora mismo podría estar en una isla tomándome lo que sea, pues hay cierta gente que está interesada en espiar simple y llanamente a otra gente, digámoslo así, y además en cierta manera a través de empresas, o sea, bueno, vamos a dejarlo. Te vas a meter en un jardín. No, pero no estoy Aquí, hablando. No querrás hablar. Simplemente te quería recuerdo decir el caso de la Comunidad de Madrid y tal. No es nada de aquí, o sea, directamente no es nada de aquí. Simplemente se dio un caso en un país extranjero en el que nos ofrecieron averiguar información, digámoslo, sobre ciertas personas pertenecientes a una muy conocida asociación ecologista que estaban realizando una campaña, a lo cual nos negamos completamente, obviamente, porque la ética pues es la ética y ahí en ese sentido pesa. Pero por eso te digo que nunca se sabe quién anda detrás tuyo, simplemente por hacer cosas que en teoría no deberían suponer mucho perjuicio. Y pues por mi parte también, temas más que nada con políticos, temas de las elecciones y temas de, por otro lado, temas de espionaje industrial en algunas empresas, ¿no? Pero pues, eso pasa creo que todo Sí, el tiempo. y Alejandro es un especialista en quitarle la contraseña de Hotmail a tu novia. O sea que... $100, no hago conversión, o sea que 100 euros también. Soy como Apple, o sea, los que queráis luego me avisáis. A ver, por favor. Ahí. Yo dos cosillas, ¿vale? La primera era, hablamos de los hackers blancos, los negros, los grises y los países blancos, los negros. Yo creo que China, por ejemplo, como país, Rusia, por ejemplo, como país, soporta y hace cosas que luego vete a decir que hay jurisprudencia o que se hagan leyes, ¿no? Eso es lo primero y lo dejo ahí para ver qué pensáis vosotros. Y luego lo otro es una anécdota, yo quería saber cómo ha afectado al mundo hacker la saga Millennium, ¿no? Que a mí me ha parecido muy curioso, ha llegado a las madres, a las abuelas, ¿no? Han conocido lo que es un hacker a través de una niña o una medio adolescente, ¿no? Yo no sé qué es la saga Milenio. Lo de China es que yo no me he enterado mucho, pero no ha estado el Premio Nobel de la Paz por allí dando... No, yo creo, a ver, en cuanto a lo de los países, por hacer un poco de... Yo creo que nos enteramos también, no sabemos qué puede estar haciendo un país blanco, como puede ser Estados Unidos, que son defensores del mundo, en China. Entonces, yo no leo periódicos chinos, de momento. Pero seguramente allí estén diciendo que esta gente se dedica a meter espías o lo que sea también. Es decir, que yo creo que estamos en Occidente y nos vienen las noticias de Occidente y este tipo de cosas. Pero es posible que allí esté ocurriendo lo mismo, no lo sé. Es decir, vete tú a saber, ¿no? La realidad. O que ellos se lo estén callando, ¿no? Que también esté ocurriendo, lo estén averiguando. Y no sé, o sea, aquí puede... Son blancos para nosotros, pero negros para ellos, ¿no? Sí. Y más ahora con Obama, ¿no? No, a ver. ¡Qué bueno! Qué chiste más fácil. Bueno. Históricamente, ahora es China y Rusia, es verdad que son los nuevos, pero antes, pues todos los ataques venían de Turquía, de Brasil. Yo creo que según va aprendiendo las distintas partes del mundo, pues se van produciendo los ataques desde ahí y son las noticias que nos llegan. Ahora parece, antes iba más por todo el tema de desfaces, de hackeo de webs y cosas así. Ahora parece que está tirando todo por el tema de espionaje contra Rusia, China y no sé. Yo creo que aquí la gente de Malware podría haber aportado un poco más que yo, por lo que leo y concluyo, pero
no sé, a mí mi impresión es que simplemente nos llegan esas noticias porque son las que quieren que nos lleguen, pero asumo que ocurre lo mismo en otras partes de otros países. Ah, sí. En la Comunidad Europea se está haciendo. Hay un grupo y lo están legislando y están viendo qué medidas tomar, bueno, yo sé que colaboramos desde España también y sé que se está tratando de establecer unos protocolos de seguridad, por llamarlo de alguna manera, a raíz de todo lo que ocurrió en Estonia que hemos contado al principio, ¿no? Y a partir de ahí pues sí se está estableciendo un protocolo pues de respuesta ante incidente de este estilo, ¿no? De ciberguerra y cosas cosas de ese tipo. Y bueno, cambiando de tema por lo de la chica hacker, yo lo único que me fijé es que no se depila. No sé si alguien más sabe una escena ahí un poco desagradable. Sí, ahora está muy bien trabajar en seguridad porque están viniendo muchas chicas en masa. Por primera vez, vamos a... Eso... No, pero si se depilan. Que hay gente interesante. La peli. La peli. Sí, no, bueno, yo creo que al final la gente le ha quitado importancia. El tema del hacking de la película no es tan importante como la trama principal, entonces bueno. Sí. Sí, yo no. Sí. Sí. A ver, ¿cuántos se lo han leído? Y estamos en informática, o sea, imagínate fuera de aquí que... No, ayer estuve viendo esa entrevista y me parece que llevaba ya, por el primer volumen, había pasado ya los 50 millones. ¿Tu madre se lo ha leído? En todo el mundo. Voy a preguntar por tu madre. No, mi madre. Bueno, no es la primera hacker femenina. A ver, por favor, ¿puedo hablar yo un poquito? ¿Cómo? Vamos a ver, yo sí me he leído los libros y me considero menos especialista que estos chicos, pero especialista en el tema. A mí me parece que son inverosímiles las situaciones que plantean. Son inverosímiles. Sin embargo, va rodeado de una ética de bondad. Bueno, la chica se hace supermillonaria a base de eso y consigue cientos de miles de millones. No me rompas el libro, que me lo quiero leer, hombre. De todas formas, yo seguiré siendo fiel a Trinity. O sea, como Trinity no... Vamos, que a ti lo que no te preocupa es la figura, sino de chicas, sino de... Vale. Todos feministas. No, yo creo que... Bueno. Ya. Sí. Pero yo creo que es la misma que en todas las pelis, ¿no? Claro. Sí. Pero bueno, en todas las pelis igual. La que ha puesto Chema en la escena esa, que yo no sé si la había reconocido, el tío que tiene cara de placer no es porque, bueno, pues esa es siempre lo mismo, ¿no? Que el hacker puede hacer lo que le da la gana, hacerse millonario en un segundo y todo eso que, pues ojalá, ¿no? Fuese así, pero no. Sí, y, no sé, ya pasó en Takedown, en la película de Hackers. Bueno, en Hackers es genial. El administrador de seguridad tocando el piano con el monopatín era grandiosa. Y el libro este del origen perdido de Matilde Asensi, donde los hacker proxy, Java y root son geniales, que tiene una casa, que todas las paredes son televisión, es tope. De todas formas, yo creo que hay que verlo como lo que es una novela, ¿no? Es como leer algo policíaco y esperarte encontrar, no sé, que toda la investigación que se hace pues es real o pudiese ser real. Hay que intentar separar, y más nosotros que sabemos que sí, que no, pues reírnos con la broma y ya está. Sí. Claro, pero hay una parte muy rescatable de películas como la de Hacker, por ejemplo, la de Hackers, no sé cómo se llama aquí, creo que se llama Los Piratas o algo así. No, Hackers. Es donde sale Angelina Jolie, ¿no? La escena de Angelina Jolie en la piscina. No has dicho nada. Esa película rescata todos los clichés que se puedan imaginar sobre el mundo hacker. Ese es un tema de las patinetas, la pizza fría, todo, la familia disfuncional con la mamá. Esos son clichés reales que ocurren. O sea, de verdad. Ocurren. Bueno, sí. Ocurren. Ocurren en todo el mundo. De hecho, pero es parte de la cultura nerdosa, de la cultura que está ahí detrás, ¿no? Que es un tema de investigación también. Nosotros llamamos perroflautas a eso.
A ver, por favor, más preguntas. Buenos días, soy Juan Carlos Cuartango, soy del ramo también, pero quería hacer una aportación al tema de las hackeresas en la historia. La primera hackeresa la crea Arturo Pérez Reverte, allí por el año 1996, en la piel del tambor. Si os acordáis, una abuelita sevillana de misa diaria y procesión. Y es la primera hackeresa de la historia. Solo quería aclarar eso para vuestra información, que habláis de Millennium y cosas de estas. No, pero la piel del tambor es de 1990, pero es Por ahí no lo sé. Sí, pero es una novela, no en el mundo del cine, ¿no? No, bueno, es igual que la del Millennium, que yo sepa, creo que es una novela, no la he leído. Sí, sí. Y es la primera hacker. Que yo tenga en la novela, sí, todavía no está ni de moda ni los ni esto, es del 96. Sí, sí, Arturo Pérez la Reverte leí. es un autor de éxito. Sí, sí. Además es abuela sevillana de misa diaria. Y es eso. Solo he comentado eso. Debe estar basado en esto la hacker de pronóstico, ¿no? Bueno, dos cositas. Antes hablaba del tema del malware y demás, ¿no? Yo creo que el principal malware, esto que nadie se lo toma mal, ¿no? Pero es el usuario. Eso punto primero, ¿vale? Tenemos ahora yo creo que unos años van a ser duros, ¿no? En cuanto al tema de seguridad. Por un lado, el tema de cloud computing, lo veo brutal, toda la tendencia que va a haber. Y por otro lado, el tema de que viene a hablar antes Chema, que lo metía en la presentación, el tema de la ley de la sociedad de la información, ¿no? Estábamos hablando que cualquier ayuntamiento, cualquier diputación provincial, cualquier organismo público va a poder enseñar sus datos, o sea, es decir, van a tener a disposición sus datos en Internet, ¿no? Entonces, sí que me gustaría saber desde vuestra opinión cómo veis por los próximos años, ¿no? Porque yo los veo un poco dramáticos, sobre todo en el tema de la concienciación que hay de seguridad, ¿no? Hay cero. O sea, realmente desde la empresa hasta el usuario final ahora se está moviendo más, ¿no? Pero yo lo veo negro. Ya no hablamos de lo de las webs, ¿no? Estamos hablando de las webs, tema de SQL Injection, que cuántos años lleva eso, ¿no? Y te topas todos los días pues con paneles de control de administrador, pues con las famosas comillas, ¿no? Y bueno, pues y estamos hablando que la ley de la sociedad de la información, sobre todo, se va a hacer todo por Internet, ¿no? Entonces, bueno, pues si no hemos sido capaces de arreglar una SQL Injection, pues yo creo que lo que va a venir va a ser tremendo, ¿no? Entonces, quería saber un poco vuestra opinión de todo este tema. Pues yo creo que con la ley les va a ir muy bien. Bueno, John, el SQL Injection es del 25 de diciembre de 1998, o sea que han pasado 11 años casi, vamos camino a 11 años. Y sí que es cierto que está mal, pero también es verdad que sí que hay yo sí noto un cambio en la concienciación de la seguridad, porque a todo el mundo tiene un hermano que le han robado una contraseña de Hotmail, o le han troyanizado la máquina, o ha cogido virus. Ya lo de los incidentes de seguridad se han puesto como muy al orden del día, entonces la gente sí está tomando más conciencia de seguridad. ¿Que estemos al principio del camino? Pues sí, puede ser, ¿no? Que todavía nos encontramos al de turno que dice desactiva el UAC en Windows Vista y en Windows 7 porque molesta mucho. ¿Tú dónde has estudiado? Y todavía nos encontramos esa vertiente, pero sí que está habiendo un cambio en la actitud de la gente respecto a la seguridad. Ahora, mover una administración, securizar los ayuntamientos, securizar toda la plataforma de interacción que tienen no solo con los ciudadanos, sino que esta ley lo que exige es que hablen entre ellos, o sea, que interactúen los ministerios, que se pasen datos, que la policía le pase datos a un ministerio, que el otro ministerio le pase datos, o sea, es todo mucho más complejo, y más cuando en este país cada ministerio es un reino de taifas, tiene la tecnología que le da la gana, el modelo de arquitectura que le ha parecido bien, y ahora todo esto tiene que hablar y funcionar como una orquesta. Y hay que avanzar mucho y hay que trabajar mucho, y por supuesto la crisis no va a venir nada bien a todas estas cosas. Entonces, ¿van a venir años malos? Pues yo creo que sustos sí que van a llegar. Algún susto gracioso no vamos a encontrar, pero yo creo que, como todo, se pasó el año 2000, se pasará la ley de acceso. Bueno, yo los comentarios de Cloud Computing, que creo que es lo mismo de siempre, tampoco se ha hecho nada nuevo con esto del Cloud Computing, que suena muy bien, pero para mí es un IPS de lo que era un IDS, vamos, que es un poco más de lo mismo. Entonces tampoco creo que eso vaya a suponer un cambio realmente con lo que hay ahora, ¿no? No deja de ser lo mismo pero fuera, incluso a nivel de seguridad pues va a beneficiar mucho, tanto en cuanto solo hay que parchear en un sitio, no tienes que parchear 10 millones de usuarios que utilizan Office, sino que parcheas Office Live, por ejemplo, o Google Docs, y has parcheado a todos tus usuarios, ¿no?
También es cierto que el impacto de la vulnerabilidad, en el caso de que se encontrase en un entorno de este estilo, pues será más universal, ¿no? Porque se va a poder explotar sin ningún tipo de control. Pero bueno, también la solución va a ser más eficaz y más rápida. Y en cuanto a tu otra preocupación, pues yo creo que hay compañías especialistas, por aquí hay un montón de compañeros que se dedican a la seguridad, que velan por nosotros. Y no sé, ahora mismo se puede hacer la declaración, por ejemplo, por la declaración de la renta por la agencia tributaria en la web y no ha habido ningún incidente. Se puede apostar, se puede echar la quiniela vía web. Yo la he hecho todos los viernes y no ha pasado nada y no creo que pase. Parece que la página está también bien. Es decir, yo creo que en cuanto empiece también a moverse un poco de dólar por ahí, pues ya se encargará el ministerio de lo que se está ahorrando de otro lado, meterlo por ahí y mejorar sus sistemas, o por lo menos en mi fe, y a ver qué sacamos los que nos digamos esto de ello, ¿no? Lo de la quiniela, dímelo cuando te toque. Bueno, que quitando al niño este que hemos visto antes, que ha hecho 3 virus y seguramente ya le ficha una multinacional, ¿cómo habéis acabado vosotros trabajando en esto y cómo se puede terminar trabajando en el hacking, digamos? Pues digamos que si no hacía esto, yo hace 5 años echaba currículums para charcutero en el árbol. O sea, no es una... yo no he estudiado una carrera, lo intenté, pero no se me da. Entonces, es lo único que sabía hacer. ¿Cómo se llega a esto? Lees, tienes que leer todo lo que pilles y más, echarle muchas horas, muchísimas horas. Leer, o sea, básicamente es leer y practicar, como todo. Digamos que tienes que estudiar una carrera, pero en tu casa. Es casi el mismo caso. El mío es un tema también de la universidad trunca por ir a trabajar, que es un mensaje también que se los hago llegar. Intenten no dedicarle tanto tiempo al trabajo porque se van a terminar enamorando del trabajo y van a dejar de lado la parte escolar, que no sé cómo sea aquí el tema, pero a veces pesa mucho un documento. Pero en general es leer, es documentarte, y la verdad es que a veces sí tiene mucho que ver el conocer a gente indicada en momentos indicados y no dejarte ir al lado oscuro, ¿no? Como a veces ocurre. Pero en el lado oscuro, tanto malo técnico como malo de hacer malas cosas, ¿no? Entonces, nada más sería. Bueno, mi caso es el caso típico del hacker. O sea, yo monto al patinete, tomo calimocho, echo pellas, y a diferencia del resto, no. Yo sí he estudiado la carrera de informática, además estudié aquí, estudié en la Escuela Universitaria de Informática. Me suspendían en las neveras. Los que estudiáis aquí sabéis a dónde me refiero. Y bueno, luego he estado estudiando informática desde siempre. Y para trabajar aquí en seguridad, pues casi un poco de casualidad. Pero ya que están aquí todos y está Cuartango, pues la verdad es que mi primer acercamiento a la seguridad fue gracias a la newsletter de Bernardo Quintero, que le tengo aquí, con una al día, pues esto es público, esto lo he dicho muchas veces, y al puñetero reto de boinas negras que nos plantearon por allí, ¿verdad? Pero bueno, eso fue quizás para muchos de nosotros la forma de empezar a trabajar en seguridad y que nos picara el gusanillo, ¿no? Recuerdo que gracias al reto hacking, pues descubrimos, pues, coño, este documento del Chris Hanley, tan majete de SQL Injection, oye, pues mira, aquí hay que hacer un ataque en base a sincronización de las variables por tiempo y le vas dando vuelta a las cosas. Así es como es en mi caso, ¿no? Bueno, yo voy a aportar un poco más. Y por decir algo distinto, me sumo a todo lo que dicen. Hoy en día pues la cosa está bastante más avanzada, ya no hay rollo bájate un PDF, que sí, pero también hay másters, hay cursos, Chema imparte clases, hay conferencias como estas que hace pues mucho tiempo no había casi nada. Vamos, la documentación ahora existe a puertas, lo difícil es quedarte con lo bueno y descartar toda la basurilla que hay, que es demasiada. No voy a decir la URL del blog, que ya la ha dicho Chema 6 veces y... Podéis leer El lado del mal. Yo he aprendido muchísimo leyendo a Chema. Este club se concretó en 6 empresas que hicieron esa asociación justamente una semana antes de que el Senado encargase un estudio de cara a la presidencia española. Creo que a principios de este mes se han juntado otras 12 o 14 entidades telefónicas, el colegio, pero es una cosa completamente privada que han elegido un nombre absolutamente grandilocuente para conseguir contratos.
Creo que es suficiente la aclaración. Sí. Pero vamos a ver, pero la pregunta que ha hecho antes Cuartango ha sido ¿se consulta a las empresas privadas y a los expertos de seguridad cuando se va a hacer una legislación como esta? Porque lógicamente, internamente se ha de suponer que cuando se hace una ley para legislar el tema del hacking, internamente por lo menos consultarán. Ya sabemos que siempre suelen estar peleados, pero internamente consultarán. La pregunta es, ¿consultan externamente como hace la administración Obama, que tiene un equipo de empresas privadas, etcétera? Bueno, pues esa es la respuesta que ha dado Rubén. Hay algunas empresas pensadas para esto, para ofertar un lugar donde se puedan apoyar y que se recojan todas las empresas de seguridad o una gran parte de las empresas de seguridad que trabajan aquí en España. Simplemente eso, ¿no? Te puedo contestar de nuevo. Vamos a ver, hay asociaciones a nivel español que, digamos, están en comités con la administración al respecto. Por cierto, Inteco no está en la asociación que has dicho antes. Yo no he dicho que está en la asociación, he dicho que tiene el gobierno, suponemos, que se basará en empresas para consultar, como se basará también en organismos como Inteco, como Red.es, como este conjunto de empresas, como si le pregunta a Cuartango, que tiene mucha experiencia y puede decirlo. Hay asociaciones... De hecho, Cuartango, yo creo que a ti te han preguntado muchas veces para determinadas cosas. O sea, que no entiendo que estamos aquí montando una discusión como si nos lleváramos mal. Somos todos guays. Quiero desaclarar, yo no quiero entrar en discusiones. Hay asociaciones, digamos, comités grandes en que están empresas. Si esto te responde a tu pregunta o no, no lo sé. Si yo solo estoy intentando que nadie se pegue aquí. Vale, sí. Yo no sé exactamente el objetivo de esta discusión. Quiero decir, o nos planteamos el modelo de Estado donde el Estado ahora mismo lo manejan empresas privadas de una forma u otra, o nos estamos planteando a quién tiene que preguntar el Estado. La empresa de por sí no tiene una finalidad social, en teoría, aunque debería. Entonces, yo, dentro de la lógica actual, no veo ninguna contrariedad en que el Estado pida a las empresas que actualmente, digamos que son las punteras en el tema de la seguridad nacional, que les pidan su opinión a la hora de legislar. Bien, que consigan contratos, pues bueno, pues a lo mejor sí consiguen contratos, pero quiero decir, o sea, también hay concesiones, o sea, todos son contratos, pero vamos, yo creo que si alguien tiene que preguntar, que pregunten por lo menos a gente que sepa. A partir de ahí, contratos y todo el tema de capitalismo, pues bien, eso es lo que hay. O sea, si queréis nos ponemos a discutir eso, pero por mí se podía hacer una asamblea y ahí que nos juntáramos todos y nos preguntaran y votáramos a mano alzada, pero las cosas son como son. A partir de ahí, pues bueno, o discutimos una cosa, el modelo de Estado, o discutimos otra. ¿Quién había hecho la pregunta de si se consulta o no? ¿Quién la había hecho? Levantar la mano. Tú la habías hecho. Bueno, pues como ves, sí, y encima están peleados por responder. Dos preguntas. Una es con respecto a el modelo de negocio, business model de vender vulnerabilidades. ¿Cómo se cotiza? Sí. Bien. Bien. No me quejo. Bueno, es que se cotiza. Supongo que no todas las vulnerabilidades se cotizan de la misma manera. No, vamos a ver. Ponos algún ejemplo práctico, hombre. Bueno, no, simplemente pues las remotas, obviamente, se pagan mucho más. Cuanto menos interacción por parte del usuario se necesite, pues mucho más. Quiero decir, si tienes un exploit remoto para un servidor o para una máquina, simplemente, que tú enviando un paquete obtienes una SEL, pues eso se paga a precio de oro. En el momento en que necesitas algo de ingeniería social, aunque sea mínima, como es el caso de que un usuario tenga que seguir un enlace, pues bueno, ya resta menos, pero se sigue pagando bien porque digamos que el futuro de las vulnerabilidades ha pasado ya de ser atacar un servidor, atacar una máquina directamente, como era antes, que se podía, digamos, pero ahora como todo el mundo sale a través de routers o tal, lo que se busca es llegar al usuario final
a través de los métodos posibles, que principalmente es el navegador. Entonces, todo lo que sea vulnerabilidades para formatos de fichero de doc, PDF o ActiveX o HTML, todo lo que sea explotable a nivel cliente, en el cliente, eso se paga bastante bien. Y hasta ahí puedo leer. Sí, en función de, por ejemplo, eso, la parte de client-side exploitation, que es la que comenta él, es, de hecho, actualmente es la más rentable, pero en cosas que casi nadie parcha, como es el Windows Media, que es como el Real Player, etcétera. Esas son de las que también tienen un boom, al igual que con Office, ¿no? Son las que son oro molido, pero las que de verdad sí son el top son Windows, Remota, System. Ese es como que lo más caro que hay. Y hablando de bueno, hay otro peor que es un Remote Root, Secure Shell, un Apache, por ejemplo. Esos son. Sí, un exploit como Apache Nosejob de hace no sé cuántos. Es un exploit muy famoso de Apache que funciona de maravilla, o ShortUpTio, por ejemplo, de un grupo que se llama Gobles también. Es impresionante el tema de los costos que podría generar, pero esos como fueron hechos como para molestar, pues salieron de manera gratuita con un fallo público, ¿no? Pero sí era muy, muy impresionante el tema de cómo se cotizan esos exploits. Y Zero Days de OpenSSH y todo eso es una bestialidad, eso de lo que puede llegar a costo. Yo tengo uno para IBM. ¿Para IBM HTTP Server? Para web. De Tivoli, ¿no? Tengo una para el Tivoli. ¿Tenías otra pregunta, por favor? La otra pregunta es con respecto a redes sociales. No escucho demasiado de hacking que tenga que ver directamente con Facebook, Twitter. Es que hubo una conferencia. Nuevas oportunidades y retos para los hackers. Sí, bueno, la verdad es que no hemos querido entrar porque ya se había hablado en otra ocasión de todo el tema de redes sociales y parece que está un poquillo más trillado. Y bueno, yo creo que ahí se está atendiendo mucho por el engaño, igual que por correo electrónico. Además ahora usan el chat y cosas por el estilo para intentar engañar al usuario y lo mismo, llevarle a una web de phishing, conseguir dinero, cosas por el estilo, ¿no? Yo creo que el poco negocio que yo he visto está un poco orientado a eso. No sé si... Bueno, yo lo que he visto es en temas Twitter, en temas, por ejemplo, de Facebook y demás, es inyección de código para ejecución y también inyección de payloads. O sea, se generan botnets y las botnets van y preguntan a Facebook sobre sus payloads siguientes. O sea, es ahora ve y hace un DOS contra tal, ahora ve y tal, y eso hace el tracking del cerebro de la botnet un poquito complicado. Entonces, si se utiliza, bueno, es para lo que ya yo le he visto que se utilice como tal, para subir payloads, para subir payloads, entiéndase como instrucciones como tal. Malware como tal, sí, no, pero yo lo que he visto es scripting que llama a páginas chinas, a páginas Sí, se llaman web botnets. La idea es que en vez de meterte algo que está en la máquina, te cargan con el último juguete o el último juego que has metido un JavaScript, y ese JavaScript durante el tiempo que tú estás en esa página pues está cargando otro JavaScript para hacer lo que sea, incluso hasta monitorizarte el teclado y sacarte el teclado de lo que es las pulsaciones del teclado. Y viene cuando cambias de página ya no estás infectado. Por ahí no sé si vieron la descripción de los virus como tal, bueno, del malware como tal que había un Trojan Downloader, viene mucho en función de ese tipo de ataques, ¿no? Así son detectados como tal por los anti-malwares, en este caso por Kaspersky, ¿no? A ver, por favor, pasas el micrófono. Última pregunta. Hola. Por favor. A ver, mira, una pregunta sobre todo el tema de la venta de exploits, que como Rubén se calla, casi tienta más a preguntar, ¿vale? Entonces lo que quería averiguar es realmente en todo ese mundillo, tú has dicho que se venden a empresas que protegen a los clientes. Has comentado. A mí no me queda claro, quiero decir, ¿se protege de qué? ¿De vulnerabilidades del operativo o de vulnerabilidades del software que vende esa empresa? A ver, eso es lo que no me queda claro. Se venden... Quiero decir, ¿son vulnerabilidades generales o propias de lo que vende? No, son vulnerabilidades generales. Tú le puedes vender a, por ejemplo, actualmente las dos principales empresas de compra de vulnerabilidades, una pertenece a IBM,
creo que lo compró antes, bueno, era de 3Com y a 3Com lo ha comprado IBM, creo. O Sí. no sé. HP, vale, pues venga. Vale, pues entonces una HP y la otra es de Verisign. Entonces, esa gente simplemente lo que hace es comprar vulnerabilidades de cualquier software que les interese a sus clientes. Ellos tienen una lista, quiero decir, tú encuentras una vulnerabilidad en el superimaje de VMware y no te lo van a comprar, pero encuentras una vulnerabilidad en una serie de software que ellos tienen y claro, eso te lo compran, pero no solo compran vulnerabilidades de software que hagan ellos, que también puede ser, pero compran en general, digamos, lo que les interesa a sus clientes. Si da tiempo a la última pregunta, no sé si... Bueno, mi pregunta es si tenéis la oportunidad, bueno, habéis tenido, imagino, de tener una conversación cara a cara con los miembros y la Fuerza de Seguridad del Estado, Grupo de Delitos Telemáticos, Brigada de Investigación Tecnológica, si los podéis aconsejar algo, no sé, ¿qué opinión tenéis sobre ello? Sobre el trabajo de desempeño. ¿A qué lado de la mesa? Yo no tengo. Yo todavía no he hecho nada ilegal, entonces no. No, me refiero en cuanto a la opinión que tenéis sobre el trabajo que desempeñan y sobre si los podéis dar un consejo, en qué mejorar o no sé. Bueno, no me voy a ocultar porque es público que en el año 2008 le dieron un premio a una campaña que hizo Microsoft de formación con nosotros, con Informática 64, por la formación a los cuerpos de seguridad del Estado. Y bueno, ahí está Juan Carlos, que también ha estado, así que también puede dártelo. Y bueno, pues hay de todo. La verdad es que hay gente muy buena, hay gente brillante que se ha seleccionado y que se ha formado y que trabaja bien, y ahí están pues algunos de los resultados que veis en las noticias y se ven. Hay gente que a lo mejor no ha tenido la posibilidad de formarse por cómo funciona el cuerpo o cómo funciona el sistema interno de ascenso, de estudio de entrada, de oposiciones, etcétera. Y quizás a veces no tienen todos los medios que les gustarían. Pero desde luego lo que hay que tener claro es que los cuerpos de seguridad del Estado desde hace tiempo saben que la sociedad se extiende mucho más allá de las personas en la calle y la gente haciendo vida en la frontera del país, y están trabajando mucho en todas esas facetas, ¿no? Hablamos del tema de las infraestructuras críticas. Si te ataca una botnet de 2 millones de equipos a una infraestructura crítica, pues habrá que desactivar esa botnet, como sea. Pues en eso ellos están preparados o están intentando estar preparados para lo que pueda pasar. Igual, básicamente la especialización que yo tengo es sobre ingeniería inversa, y sí se nos ha solicitado cursos directamente con la SEDENA y la Secretaría de Defensa Nacional en algún momento para mostrarles cómo es que se ensambla código, bla, 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 bla. Y algunos talleres de hacking ético, pero no más, ¿no? Sí hay una completa apertura para trabajar con ellos porque son, por el lado económico, son buenos clientes, y por el otro lado también es interesante lo que están haciendo. Pero como lo mencioné acá en los slides, el negocio de la seguridad es de todos lados. Es del lado de el que compra y del lado del que vende, ¿no? En general. Conclusiones. Bueno, yo creo que hemos hablado un poco de todo, desde toda la parte más ética y desde, pues esto, ¿no? De si está profesionalizado o no, toda la industria. Yo creo que hay de todo, que se puede hacer debate de cualquier cosa, que el sector está bastante dividido y bueno, pues que es un poco responsabilidad de todos nosotros el que esto no se nos vaya de madre, ¿no? Y vosotros que estáis estudiando y pues vamos, lo que estáis estudiando, pues creo que más o menos ya sabéis por dónde orientaros y demás, y que bueno, que es preferible no estar en una isla abrazado a un tronco, como dice Rubén, o entre rejas, ¿no? Yo, vamos, no creo que tenga mucho más que deciros. Bueno, rápidamente, el tema de la sesión de hoy, a mí hay una cosa que sí que siempre me tiene preocupado, y es que el hacking ha pasado de ser el romanticismo de estar tú con tu ordenador y tu módem en casa haciendo el canalla y con unas motivaciones muy distintas a las que hay hoy en día. Hemos pasado a una parte de profesionalización, la industria, hablamos del business,
de todo esto, y quizás estamos llegando ya al siguiente estadio que se veía muy lejos, que es el hacking de los países, el hacking de las sociedades y tal, pero quizás está más cerca de lo que pensemos. Solo eso. Pues de igual manera, creo que es completando, creo que el futuro de la seguridad informática está en plataformas que están para todo el público, como lo mencionaron, cuál es la población de sistemas operativos que se atacan y demás. Es completamente la parte que viene como tal, web computing, cloud computing, etcétera, etcétera. Es hacia allá donde debemos de ir. Viene un escenario muy complicado. En el caso de Latinoamérica y demás, les puedo decir que viene un escenario mucho más complicado. Ustedes tienen un tramo ya un poco más avanzado que nosotros en cuestión de legislación. Es impresionante que yo prenda la tele y se está hablando de una ley de protección de datos, siendo que allá no la hay. Entonces es un tema interesante, incluso conocer varias perspectivas, y que de hecho todavía hay países que están un poquito más rezagados en cuestión de legislación, que es algo que es de verdad triste sobre estos tópicos. Bueno, yo simplemente quería compartir un par de reflexiones, que una quizá es que me gustaría que por parte de toda la prensa o en general la gente, que se tienda a objetivar un poco todo lo relacionado con la seguridad informática sin caer en sensacionalismos ni en tremendismos ni nada. Y después, pues nada, que sinceramente creo que si te vas a dedicar a esto de la seguridad informática, depende de qué campo, está claro, pero bueno, tienes que ser un poco canalla, digamos. Tienes que saber cómo puede pensar un atacante y cómo actúa un atacante, y cómo piensa y cómo actúa el que se encarga de guardar los sistemas. Entonces, pues tampoco es criminalizar a la gente, entonces, no sé, simplemente ir un poco más allá y ya está. Con eso te refieres a lo de la pregunta que me has quitado sobre la R del algoritmo, ¿no? Bueno, pues sin más, agradecer a los ponentes su presencia y su colaboración. Se les va a proceder a entregar un pequeño obsequio en nombre de la cátedra, y posteriormente, acto seguido, inmediatamente ya, se procederá al acto de clausura de las jornadas.